comparta sus posturas frente a la actividad. Adelante. Gracias, Ricardo. Gracias, Santiago. Un saludo muy afectuoso a todos. Veo que dice aquí, permíteme empezar con una anécdota que a mí personalmente me parece divertida. Dice Carlos Holmes Trujillo, senador de la República. Resulta que yo nunca he sido senador y no he sido representante a la Cámara. Y una vez un amigo me preguntó, oye, Carlos Holmes, ¿y por qué no has querido ir al Senado? Y le dije yo, ¿para qué si todo el mundo cree que ya fui? Este Congreso me lo confirma. Bueno, muy brevemente, porque Ricardo y Santiago me advirtieron que esto estaba previsto para hacer un diálogo fluido. Yo quiero simplemente hacer una contribución a lo que he escuchado a lo largo del día. En primer lugar, déjenme decirles que yo comparto plenamente los planteamientos que hace la asociación, el documento que han presentado, que le entregaron al gobierno, que comparto la idea de recuperar la inversión, aumentar la competitividad y buscar mayor certeza jurídica. Pero quiero hacerles un par de reflexiones sobre estos puntos que evidentemente no se han tratado en estas horas. Hay una gran preocupación por el tema de la consulta popular y toda la discusión ha estado centrada en el asunto de a cuál nivel del Estado le compete el asunto del uso del suelo. Es decir, se ha venido entendiendo que uno de los obstáculos para el trabajo de este sector, que es fundamental para el desarrollo nacional, obedece a que ahora la Corte Constitucional, a través de sus providencias, ha puesto esa competencia en manos de las autoridades locales. Déjenme decirles que esa visión hay que cambiarla. Cuando en la Asamblea Nacional Constituyente dejamos definido el marco de la descentralización y avanzamos en ella con la precisión de que esa autonomía se ejerce dentro del marco de la Constitución y de la ley, dejamos dos materias en las cuales quedó clara la dependencia de las nuevas autoridades territoriales descentralizadas con autonomía del Estado Nacional, es decir, del Gobierno Nacional. Una, el orden público. Dos, la política económica. Y la minería no es un asunto de uso del suelo desde el punto de vista de los intereses nacionales. La minería es un asunto de política económica. Un sector que en un año malo, como el año anterior, contribuye con el 28% de las exportaciones y contribuye al Producto Bruto Nacional con el 4.5%, no tiene nada que ver en esencia con el uso del suelo, sino con el impacto sobre la economía nacional. Con esto lo que quiero decir es que la Corte Constitucional se ha equivocado de plano. Y a mí no me cuesta ningún trabajo decirlo porque yo tengo hoy una gran frustración. Fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ayudé a redactar la Carta del 91 y ahora la Corte Constitucional cada vez que se pronuncia me muestra una Constitución con la cual yo no tuve absolutamente nada que ver porque la van cambiando según los pronunciamientos que hace. El segundo elemento que no se ha tocado aquí, dentro de esta preocupación por la seguridad jurídica, es el elemento internacional. Todo esto en buena parte que está sucediendo tiene que ver con los convenios de la OIT, básicamente con el convenio 169 de la OIT. Ese convenio no se concibió para darle poder de veto a las comunidades indígenas para el adelantamiento de proyectos. Ese convenio se concibió para efecto de consultar, sí, con las comunidades, para efecto de precisar el nivel de los perjuicios que podía traer un proyecto si es que ese nivel de perjuicios se presentaba. Pero el propio artículo del convenio parte de la base de la existencia de los proyectos, hasta el punto de que avanza en la precisión de que las comunidades deben derivar beneficios del proyecto o ser indemnizados en caso de perjuicios derivados del proyecto. Tenemos ahí dos elementos entonces que es absolutamente indispensable incorporar en esta discusión. Y este segundo, permítanme tratarlo con una anécdota.
Yo soy abuelo y estoy feliz de serlo. Y resulta que uno se sienta a jugar con los niños, les enseña las reglas de juego, se va, está media hora por fuera del salón, cuando regresa los niños están jugando otra cosa y toca otra vez recordarles cuáles eran las reglas. En esto pasa exactamente lo mismo. Resulta que la OIT define un convenio en aplicación de los procedimientos que tiene la organización y nacionalmente se va más allá de las determinaciones de la OIT, razón por la cual aquí hay que adelantar también una acción con esos organismos internacionales para aclarar de qué es que se trata. Y un tercer punto antes de escucharle las preguntas a Ricardo. Las competencias de la Corte Constitucional hay que precisarlas nuevamente. Colombia no puede seguir permitiendo los desbordamientos de la Corte Constitucional. Y digo que hay que precisarlas nuevamente porque quedaron precisas en la Constitución. Lo que pasa es que a la Corte se le olvidó leer esas competencias con detenimiento. ¿Qué dice el artículo correspondiente? La Corte Constitucional ejercerá estas competencias dentro de los precisos y estrictos términos de este artículo, entre comillas. ¿Por qué creen ustedes que llevamos a la Constitución Nacional exactamente esa frase para evitar los desbordamientos que son los que se están presentando ahora? De manera que, como un tercer punto, hay que precisar nuevamente las competencias de la Corte Constitucional porque sus desbordamientos son muy peligrosos para el país. Muchas gracias. Bueno, está muy claro el qué. La pregunta es el cómo. Ya en la jefatura del Ejecutivo, ¿cómo se implementan esos tres temas que usted acaba de mencionar? En primer lugar, liderazgo presidencial real, porque lo que ha pasado con la industria es que es el trompo quiñador. Mucha gente la ataca, pocos la defienden y todos le piden. Y adicionalmente ha habido etapas de la vida del país en las cuales hay muchos besitos en privado y bastante indiferencia en público. Para sacar adelante estos sectores se requiere un gran liderazgo presidencial y naturalmente yo no tengo absolutamente ninguna duda de que actuaría de esa manera. En segundo lugar, un escenario permanente de concertación con el sector. ¿A cuál escuela pertenezco yo? Este país avanzó en la apertura indiscriminada y se le dijo a los colombianos tranquilos que ahí la mano invisible del mercado nos va a indicar cuáles son los sectores que van a jalonar el crecimiento del país. Eso no sucedió. Yo pertenezco a la otra escuela. Yo pertenezco a la escuela de la concertación con los sectores, pertenezco a la escuela de la definición de responsabilidades y de deberes conjuntos entre el sector privado y el gobierno y pertenezco a la escuela de que esas materias cuando se definen en virtud de procesos de concertación permanente las tiene que liderar el propio presidente de la República, no solamente en lo que tiene que ver con la definición, sino en lo que tiene que ver con el seguimiento y la implementación de esas medidas. En tercer lugar, por supuesto que hay que tener escenarios de diálogo permanente con las autoridades regionales, pero en este caso concreto hay que partir de la base de que la minería es un asunto de política económica respecto de la cual las entidades territoriales son dependientes del gobierno nacional. Ese es el gran cambio que hay que hacer en la concepción con la cual se debe abocar este problema, que es este asunto que es fundamental para el desarrollo del país. En tercer lugar, por supuesto, que hay que darle una nueva institucionalidad al sector, tanto en lo que tiene que ver con la definición de políticas como en lo relacionado con la planeación y la ejecución posterior. Y de otro lado, aquí hay que adelantar una acción internacional muy intensa. Como les digo, aquí hay que comprometer otra vez desde el punto de vista de la pedagogía a la Organización Internacional del Trabajo para que aclare en las comunidades cuál es el significado real de la consulta que está consagrada en el convenio, en el famoso convenio
169. Pero voy más allá. Si eso no fuera suficiente, si eso no sirviera para aliviar las naturales tensiones que existen en las comunidades, lo que hay que hacer es cambiar los puntos pertinentes del convenio. Eso se puede hacer. Eso no es ningún cuento, eso es perfectamente viable. Yo tengo esa experiencia. Lo he hecho en otras materias fundamentales para el país. He sacado en otros asuntos que le interesan a Colombia decisiones de la comunidad internacional que aquí, por supuesto, no se conocen mucho porque la diplomacia no es precisamente para estar apareciendo todos los días en los periódicos, pero quiero decirles que si eso hay que hacerlo, es viable, existen los mecanismos y es perfectamente posible. Y, de otro lado, hay que mantener una política de comunicación con las comunidades muy intensas. Y aquí les cuento otra anécdota. En estos días, en un barrio de Bogotá, se me acercó una señora y me dijo, oiga, doctor Carlos Holmes, ese problema de la minería sí nos tiene fregados. No, mire esa cosa de Cajamarca, ¿cómo es de mala la minería? Y le dije yo, pero a ver, mi señora, miremos la cosa más despacio. Mire esos ladrillos con los cuales se están construyendo esas casitas. Eso viene de una mina. Mire ahí la arena y el cemento con lo cual se pegan los ladrillos para construir las casitas. Eso viene de una mina. Mire usted esas barras de hierro con las cuales se hacen construcciones, eso que llaman antisísmicas, para darle seguridad a la gente. Eso viene de una mina. Es decir, hay que hablarle a la gente en el lenguaje que entienda, hay que traducirle qué es eso de minería. No hay que hablarle de problemas y de dificultades, sino de productos útiles, de materias primas para la industria transformadora, de posibilidades de exportación, de más ingresos por la exportación, de más ingresos fiscales en el orden nacional, de más regalías en el orden regional, y hay muchas otras medidas. Pero Ricardo, usted no me da sino 20 minutos, de manera que hasta aquí llego. Parte de la Constitución, y me parece mala noticia que ahora se pretenda que eso no se puede tocar en los próximos 3 periodos presidenciales. Y eso hay que modificarlo sin afectar la desaparición de las FARC como fuerza armada ilegal. Eso es perfectamente posible. El afán con el cual concluyó la negociación del acuerdo lo impidió, pero que es posible, y ese mandato vamos a buscarlo en el 2018. Hay un tema relacionado con los impuestos y la competitividad del país, particularmente del sector minero. Hay versiones encontradas sobre las cuales estamos, en algunos casos, según algunas mediciones, en un lugar más o menos aceptable dentro del contexto latinoamericano, pero otras mediciones muestran que efectivamente hemos perdido puestos en el ámbito internacional. ¿Cómo analiza usted este tema? En materia de atractivo de inversiones estamos mal, ustedes mismos lo señalan en su propio documento, y estamos mal por percepción política. Y naturalmente parte de esa percepción política tiene que ver con las nuevas normas tributarias. Yo sobre eso no tengo ninguna duda, los impuestos hay que bajarlos. Y por supuesto que además de bajarlos hay que adelantar una acción muy severa para combatir la evasión. Y creo además en los planteamientos del sector. A mí me parece bastante bueno, bastante creativo, bastante útil en la creación de mejores condiciones de relación con las comunidades del esquema de obras por impuestos. Bueno, una pregunta similar a la que le hice a su antecesor. Si usted es elegido presidente, ¿qué reporte le gustaría entregarle a esta Asamblea dentro de 5 años? Que como ustedes lo desean, las inversiones en 5 años llegaron a 7.500 millones de dólares y aumentaron 20% en las exportaciones y tienen plena seguridad jurídica. Ese es el informe que yo querría traer. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Holmes Trujillo.